Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Mauricio Zarzosa, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la asignatura de Matemáticas Discretas. Le debemos de resolver un eje de ejercicios del capítulo 9.5 de conteo de subconjuntos de un conjunto por combinaciones. Muy bien. El primer ejercicio nos dice que de cuántas maneras distinguibles se pueden ordenar las letras de la palabra Uyabaló cuando se arregla en orden. Muy bien. La palabra Uyabaló tenemos que descubrirle que tiene una H, tiene una U, tiene tres Ls, tiene dos A, tiene una B y dos O. Muy bien. Ahora, el primer paso sería elegir las posiciones para las tres Ls, para lo cual vamos a decir que de las 10 posiciones que tenemos, eh, tres son Ls. Muy bien. Ahora, en el paso 2 vamos a elegir las dos posiciones para las dos A de las 7 posiciones restantes. Pues recordemos que ya restamos las tres posiciones de la L. Entonces sería que hay 7 posiciones y hay dos As. Muy bien. En el paso 3 tenemos que elegir las dos posiciones para las dos O. En caso, se restaría las posiciones, ya que como ya elegimos dos, nos quedaría 5 posiciones restantes. Entonces, nos queda que de las 5 posiciones restantes, dos van a ser las posiciones de O. En el 4 tenemos vuelta en cambio la posición de la letra H, que nos dice que como restamos las dos posiciones que anteriores, nos queda 3 posiciones. Entonces, de las 3 posiciones, una de esas va a ser la letra H. Ahora, tenemos el paso 5 que de las posiciones de la letra U tenemos dos posiciones restantes, para lo cual de estas dos posiciones restantes, una de ellas va a ser la letra U y la B pues ocupará la última posición que quedaría. Por lo tanto, tomando en cuenta las posiciones, cómo organizamos la palabra Uyabalo, tenemos las siguientes. Entonces, para lo cual vamos a desarrollar las siguientes fórmulas con factoriales. Como pueden ver aquí desarrollada, nos tenemos aquí el 10 factorial, 7 factorial, 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial, el 1 factorial y abajo las multiplicaciones por las posiciones. Resolviendo eso nos queda 10 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Una vez desarrollado nos queda 151.200 las posiciones que nos pedían el literal A, que de cuántas maneras son distinguibles. Bien. Para el literal B de esta misma palabra nos dice que cuántos ordenamientos distinguibles de las palabras de Uyabalo comienzan con U y cuántas terminan con L. Entonces, el objetivo va a ser encontrar las ordenaciones distinguibles para las palabras que Uyabalo que comiencen con U y que terminen con la letra L, para lo cual tenemos la planteada. Comienza con la letra U y termina con la letra L. Todo ordenamiento debe tener en primer lugar, en dos L's, en plural y E. Para en el último lugar 50 hay 8 posiciones de las letras, dos L's, dos A's, dos O, una H, una B. Entonces nos queda, organizando las dos L, nos queda 8 posiciones. Esto se hace que hay de las 8 posiciones, haya 2 posiciones para la letra L. Ahora, restando esto, de estas dos posiciones nos quedan 6 posiciones y de estas 6 posiciones tenemos 2 que serían las posiciones de la A. Ahora restamos de estas 6 posiciones, asimismo las 2, y nos quedan 4 posiciones que de estas 4 en cambio van a ser las dos O. Y tenemos que disponer que la letra H quedaría en las dos últimas posiciones, para lo cual desarrollando las siguientes expresiones que tenemos, nos queda la expresión factorial, que sería 8 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial, que nos da el valor de 5.040 ordenaciones posibles. En el literal, en cambio, en literal C, nos dice que cuántos ordenamientos distinguibles hallamos en la palabra U ya valió que contenga dos letras HU al lado del otro orden. Muy bien, el objetivo es encontrar el número de ordenaciones distinguibles de la palabra Uyalo en las que H y U unan un lado con el otro, suponiendo que las dos letras de HU son una letra en el orden. Las letras serían las otras 8 letras restantes, tenemos las 3 L, las 2 A, las 2 O y una B, por lo que incluyen en total un número de letras de 9, incluyendo HU como una letra. Eh, Organizamos de la igual manera que hicimos anteriormente. Nos queda reduciendo esta expresión que tenemos aquí. Tenemos la reduciendo que sería 9 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial y nos daría un total de 15.120 ordenamientos o órdenes que podamos realizarlas con este literal. Por lo tanto, el número de es posible, aquí está, es de 15.120. Muy bien.
Como segundo ejercicio tenemos el ejercicio del capítulo 9.6 que nos dice que combinaciones con repetición permitida. Muy bien, el ejercicio es del número 2. Para el literal A dice, de acuerdo con el teorema 9.6.1, ¿cuántos multiconjuntos de tamaño 4 se puede elegir de un conjunto de 3 elementos? Muy bien. El número de multiconjuntos de tamaño 4 que se puede elegir con ornamento de conjuntos de 3 elementos es el siguiente. Tenemos los 4 más 3 menos E1, que sería la fórmula, nos quedaría 6, 4, 6 posiciones, 4 elementos, que sería, nos queda reducido a la expresión de 6 factorial por 4 factorial por 6, y el número de acá, el número de posibilidades, menos 4 factorial. Resolviendo el paréntesis ya que adentro nos daría 6 factorial sobre 4 factorial por 2 factorial. Una vez desarrollado este proceso nos quedaría que son 15 que podemos elegir de un conjunto de 3 elementos. Después, por último, en el literal B nos dice que enumeremos los multiconjuntos de tamaño 4 que se pueden seleccionar del conjunto X y Z. Muy bien, para lo cual vamos a desarrollar los conjuntos y podremos distinguir cuáles son las posibles combinaciones que podremos realizar, obviamente teniendo en cuenta que hay la repetición permitida. En primer conjunto tenemos un conjunto formado por 4X, conjunto formado por 3X y una Y, un conjunto por 3X, una Z, 2X, 2Y, 2Z y 2X. En el siguiente, de igual manera, tenemos en cuenta que sería 4Y, 3Y, una Z, 3Y, una X, 2Y, 2Z, sería 2Y, una X y una Z. En el siguiente tenemos de igual manera 4Z, 3Z, una X, 3Z, una Y, X, 2X, una Z. En el otro tendríamos X, 2Z y una Y.